Queridos hermanos, bienvenidos a este espacio sagrado de paz y reflexión. Antes de comenzar esta jornada espiritual juntos, te invito a que cierres suavemente tus ojos, respires profundamente y permitas que tu corazón se prepare para recibir una verdad que transformará para siempre tu comprensión de los silencios de Dios. Esta noche vamos a caminar juntos a través de uno de los períodos más misteriosos y a la vez más reveladores de toda la historia bíblica. Los 400 años cuando el Creador del universo, el Dios que había hablado con Adán en el huerto, que había caminado con Enoc, que había llamado a Abraham, que había libertado a Israel de Egipto, decidió guardar un silencio absoluto. Padre Celestial, te agradecemos por estos momentos de quietud. Prepara nuestros corazones para entender no solo lo que sucedió durante esos años de silencio, sino también cómo ese silencio habla a nuestras propias vidas hoy. Danos oídos para escuchar y corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Primera parte. El último eco profético y el silencio que estremeció la historia. Durante 400 años, Dios guardó un silencio absoluto que estremeció la historia de la humanidad. El Creador del universo decidió no enviar ni un solo profeta, ni una sola revelación. Durante 4 siglos completos, generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin escuchar jamás la voz de Dios. Madres oraron toda su vida sin recibir respuesta. Padres enseñaron a sus hijos sobre un Dios que parecía haberlos abandonado. Ancianos murieron susurrando promesas que jamás vieron cumplirse. Pero aquí está la verdad que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Ese silencio no fue abandono. Fue la preparación más estratégica y amorosa de la historia humana. Cada día de esos 400 años, Dios estaba tejiendo hilos invisibles que culminarían en el momento más glorioso de todos los tiempos. Si esta verdad ya está tocando tu corazón, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que necesita entender que los silencios de Dios tienen un propósito. Imaginen por un momento el eco de la última palabra profética resonando en los patios del templo de Jerusalén. Imaginen el sonido de las sandalias del último profeta alejándose lentamente, mientras las sombras del atardecer se extienden sobre una nación que no sabía que estaba a punto de experimentar el silencio más largo y profundo de su historia. Era el año 400 a.C. y Malaquías acababa de pronunciar las últimas palabras que el Señor dirigiría a su pueblo durante 4 siglos enteros. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, había declarado Malaquías. Y luego, silencio. Un silencio que se extendería por generaciones, atravesando imperios, guerras, conquistas y esperanzas aplazadas. Un silencio que haría que madres susurraran a sus hijos las antiguas promesas, mientras sus corazones se preguntaban si Dios realmente recordaba a su pueblo elegido. Los últimos rayos del sol profético se desvanecían mientras Malaquías entregaba su mensaje final.
Sus palabras cortaban el aire como espadas afiladas, llenas de reprensión, pero también de esperanza. El pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico, habían reconstruido el templo, habían restaurado el culto, pero sus corazones seguían divididos, sus prioridades distorsionadas y su relación con Dios había caído en una religiosa rutina vacía de pasión genuina. ¿En qué te hemos robado?, preguntaban con cinismo, cuando Malaquías nos acusaba de robar a Dios en los diezmos y las ofrendas. Sus voces llevaban el tono de quienes se habían acostumbrado a cuestionar cada palabra divina, de quienes habían perdido la capacidad de asombro ante la presencia del Altísimo. Era una generación que había heredado las promesas, pero había perdido la fe que las acompañaba. El profeta les había hablado del amor inmutable de Dios, recordándoles cómo había escogido a Jacob sobre Esaú, cómo los había librado de Egipto, cómo los había sostenido en el desierto y les había dado la tierra prometida. Pero sus palabras caían sobre corazones endurecidos, sobre oídos que habían escuchado tantas promesas que ya no sabían distinguir entre la voz de Dios y el eco de sus propias tradiciones. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, les decía el Señor a través de Malaquías, y ellos respondían con la misma arrogancia que caracterizaría a muchas generaciones posteriores. ¿Qué hemos hablado contra ti? Era el diálogo de sordos entre un Dios que anhelaba la comunión y un pueblo que había reducido la fe a un ejercicio intelectual, a una tradición cultural, a una identidad política. Pero en medio de esta reprensión brillaba una promesa que sostendría a los fieles durante los 4 siglos de silencio que se avecinaban. El Señor habló de un mensajero que prepararía el camino, de un sol de justicia que nacería con sanidad en sus alas, de un día cuando los justos saltarían como becerros de la manada. Era una promesa que madres judías repetirían a sus hijos durante generaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza, cuando todas las evidencias externas sugerían que Dios se había olvidado de su pueblo. Y entonces, como una puerta que se cierra con un sonido final y definitivo, la voz profética se desvaneció. No habría más, así dice el Señor, resonando en las sinagogas. No habría más visiones celestiales interrumpiendo la rutina diaria. No habría más sueños proféticos perturbando el sueño de los líderes religiosos. El cielo se había cerrado y la tierra tendría que aprender a vivir con el eco de las últimas palabras divinas. Los primeros años del silencio fueron quizás los más difíciles. Los ancianos que habían conocido personalmente a Malaquías morían uno por uno, llevándose consigo los recuerdos frescos de cuando Dios hablaba directamente a su pueblo. Los jóvenes crecían escuchando historias de segunda mano sobre profetas que habían caminado entre ellos, sobre milagros que habían ocurrido en tiempos de sus abuelos, sobre una época dorada cuando la palabra del Señor era lámpara a sus pies y lumbrera a su sendero. Si estás entendiendo la profundidad de este momento histórico, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal porque lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará tu forma de entender los silencios de Dios en tu propia vida. Pero el silencio no era inactividad. Mientras los cielos permanecían mudos, la mano providencial de Dios se movía en las sombras de la historia, dirigiendo eventos que parecían puramente políticos,
pero que tenían un propósito eterno. Alejandro Magno comenzó su conquista del mundo conocido, y con cada victoria expandía el idioma griego y la cultura helenística, que más tarde servirían como vehículos para la expansión del Evangelio. Las lágrimas de las madres judías que veían a sus hijos adoptando costumbres paganas, las oraciones desesperadas de los padres que luchaban por mantener viva la fe en medio de una cultura cada vez más secular, los suspiros de los ancianos que añoraban los días cuando los profetas caminaban entre ellos. Todo esto formaba parte del gran tapiz que Dios estaba tejiendo en silencio. Los años se convertían en décadas y las décadas en siglos. El imperio persa, bajo cuyo dominio había vivido el pueblo judío desde su regreso del exilio, cedió ante la fuerza arrolladora de Alejandro. Los jóvenes judíos observaban fascinados cómo este conquistador macedonio, apenas mayor que ellos, transformaba el mundo conocido en un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Cuando Alejandro murió prematuramente a los 33 años, su imperio se fragmentó entre sus generales, y los judíos se encontraron viviendo bajo el dominio de los Ptolomeos de Egipto y más tarde bajo los Seleucidas de Siria. Cada cambio de gobierno traía nuevas esperanzas y nuevos temores, pero el silencio divino permanecía inquebrantable. Durante estos años, algo extraordinario comenzó a suceder. Los judíos, que habían sido dispersados por todo el mundo conocido, comenzaron a traducir sus escrituras sagradas al griego, el idioma que Alejandro había establecido como lengua franca del mundo civilizado. La Septuaginta, como se conocería esta traducción, se convirtió en un puente entre la sabiduría hebrea y el mundo gentil, preparando el camino para que las promesas de Abraham de bendecir a todas las naciones pudieran cumplirse de maneras que ningún judío de la época podía imaginar. Los escribas, que trabajaban cuidadosamente traduciendo cada palabra del hebreo al griego, no sabían que estaban participando en la preparación divina para el momento cuando el Verbo se haría carne. Cada palabra que trasladaban de un idioma a otro, cada concepto hebreo que expresaban en términos griegos, cada matiz teológico que preservaban en la nueva lengua, contribuía a la construcción del vocabulario que más tarde usarían los apóstoles para proclamar el Evangelio al mundo entero. Detengámonos por un momento y permitamos que esta verdad penetre en nuestros corazones. Durante 400 años, Dios no estaba ausente, estaba preparando. No estaba silencioso porque hubiera perdido interés en su pueblo, sino porque estaba orquestando la sinfonía más hermosa de la historia. Respira profundamente y piensa en tu propia vida. ¿Has experimentado periodos de silencio divino? Momentos cuando tus oraciones parecían rebotar en un cielo de bronce. Temporadas cuando Dios parecía distante, ausente, callado. Esta historia que estamos descubriendo juntos nos enseña que los silencios de Dios no son abandonos, son preparaciones, no son castigos, son periodos de gestación divina donde algo hermoso está siendo formado en la quietud. Si esto está hablando a tu corazón, si has vivido periodos de silencio divino, comparte este video con alguien que necesite esta esperanza. Continuemos descubriendo cómo Dios usó estos 400 años para preparar el escenario perfecto para la llegada de su Hijo. Segunda parte. La prueba del silencio.
y la preservación de la fe. Pero el silencio también traía dolor. Los jóvenes judíos piadosos crecían escuchando las historias de Moisés, de Elías, de Isaías, de Jeremías, y sus corazones ardían con el deseo de experimentar ellos también la presencia manifiesta de Dios. Oraban fervorosamente, ayunaban con desesperación, estudiaban las Escrituras con una intensidad que habría hecho sonreír a Esdras, pero los cielos permanecían cerrados. Algunos comenzaron a cuestionar si las promesas seguían siendo válidas. Otros se sumergieron en el estudio de la ley, creyendo que si podían cumplir cada jota y cada tilde, quizás podrían forzar a Dios a romper su silencio. Surgieron grupos como los fariseos, que dedicaron sus vidas a preservar cada tradición, a interpretar cada ley, a construir cercas alrededor de las Escrituras para asegurar que nunca más el pueblo cayera en la idolatría que los había llevado al exilio. Otros, como los saduceos, tomaron un camino diferente. Si Dios no hablaba, si no había milagros, si no había intervenciones sobrenaturales, entonces quizás la fe debía ser más práctica, más política, más enfocada en las realidades de este mundo. Negaron la resurrección, minimizaron lo sobrenatural y se concentraron en mantener el poder religioso y político que les permitía coexistir con los dominadores extranjeros. Mientras tanto, en las sinagogas que comenzaron a multiplicarse por todo el mundo conocido, generaciones de judíos se reunían cada sábado para leer las Escrituras, para recordar las promesas, para mantener viva la llama de la esperanza. Los rollos de la Torá se desenrollaban con reverencia, las voces se alzaban en salmos antiguos, y los corazones se aferraban a las palabras de los profetas que habían hablado siglos antes. El Señor tu Dios levantará en medio de ti y de tus hermanos un profeta como yo, había dicho Moisés, y esta promesa se repetía generación tras generación. Cada niño judío crecía sabiendo que algún día vendría uno como Moisés, alguien que hablaría cara a cara con Dios, alguien que traería liberación y revelación. Pero los años pasaban y el silencio continuaba. La prueba más severa del silencio divino llegó alrededor del año 175 a.C., cuando Antíoco Epífanes, el rey Seleucida, decidió helenizar por la fuerza a los judíos. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y el estudio de la Torá. Profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar sagrado y erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Era una abominación que habría hecho llorar a Daniel, una profanación que clamaba al cielo por venganza. Los judíos piadosos se encontraron enfrentando la elección más difícil de su historia: mantener su fe y morir, o conformarse a las demandas paganas y vivir. Muchos eligieron el martirio, muriendo con el Shema en sus labios, declarando hasta el último aliento que el Señor su Dios era uno solo. Madres vieron morir a sus hijos antes que negar la fe de sus ancestros. Ancianos fueron torturados por negarse a comer carne de cerdo, y jóvenes fueron ejecutados por enseñar la Torá a sus hermanos menores. ¿Dónde estaba Dios durante estos horrores? ¿Por qué no enviaba fuego del cielo como en los días de Elías? ¿Por qué no abría el mar como en los días de Moisés? ¿Por qué no levantaba un juez como en los días de Gedeón? El silencio divino parecía más cruel que nunca cuando los gritos de los mártires se alzaban sin respuesta aparente. Pero entonces, cuando la situación parecía más desesperada, cuando la fe judía estaba a punto de ser extinguida para siempre, surgió una familia que cambiaría el curso de la historia. Matatías, un sacerdote anciano de Modín,
se negó a ofrecer sacrificios paganos. Cuando un judío apóstata se acercó al altar para hacerlo en su lugar, Matatías lo mató, destruyó el altar y gritó: «Todo el que tenga celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga». Sus 5 hijos, liderados por Judas, quien sería conocido como Judas Macabeo, el martillo, iniciaron una revolución que parecía imposible. Un pequeño grupo de judíos piadosos, armados principalmente con su fe y su desesperación, se enfrentó al poderoso ejército Seleucida. Las montañas de Judea se convirtieron en el escenario de una guerra santa que resonaría a través de los siglos. Cada victoria de los macabeos era recibida con lágrimas de gratitud y asombro. ¿Podría ser que Dios, después de tanto silencio, estuviera actuando nuevamente? ¿Podría ser que el Señor de los ejércitos hubiera recordado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Las madres judías, que habían llorado en secreto durante años, comenzaron a cantar himnos de victoria. Los ancianos, que habían perdido la esperanza, comenzaron a sonreír nuevamente. Y los jóvenes, que habían crecido sin conocer la intervención divina, comenzaron a creer que quizás los días de los milagros no habían terminado después de todo. La purificación del templo en el año 164 a.C. se convirtió en un momento de celebración que perduraría para siempre. Cuando los sacerdotes encendieron la menorá del templo, el aceite que solo debía durar un día ardió durante 8 días, proporcionando tiempo suficiente para preparar aceite nuevo según las prescripciones de la ley. Era un milagro pequeño comparado con los grandes prodigios de la antigüedad, pero para un pueblo que había vivido en silencio divino durante más de 2 siglos, era como un rayo de esperanza atravesando las nubes más densas. La fiesta de Hanukkah, la dedicación, se estableció para conmemorar no solo la purificación del templo, sino también la confirmación de que Dios no había abandonado a su pueblo. Durante 8 días cada año, las familias judías encenderían velas y recordarían que incluso en los períodos más oscuros, la luz de la fe puede brillar contra toda esperanza. Pero la libertad política que los macabeos habían conquistado no trajo consigo el fin del silencio profético. Los años continuaron pasando, y aunque el templo funcionaba nuevamente, aunque los sacrificios se ofrecían según la ley, aunque los festivales se celebraban con alegría, los cielos permanecían cerrados. No había nuevas revelaciones, no había nuevos profetas, no había nuevas palabras del Señor. Los descendientes de los macabeos establecieron la dinastía Asmonea, que gobernaría Judea durante casi un siglo. Pero el poder corrompe, y gradualmente estos libertadores se convirtieron en lo que habían combatido. Adoptaron costumbres helenísticas, buscaron títulos reales, y eventualmente cayeron en las mismas trampas de orgullo y compromiso que habían caracterizado a sus predecesores. El silencio divino se intensificó durante estos años. Era como si Dios hubiera dado a su pueblo una oportunidad de libertad para ver qué harían con ella. Y la respuesta había sido desalentadora. Sin la guía profética, sin la corrección divina constante, incluso los más piadosos comenzaron a desviarse del camino. Las divisiones sectarias se profundizaron, las interpretaciones de la ley se multiplicaron, y la unidad del pueblo se fracturó en facciones competitivas. Los fariseos se aferraban a las tradiciones orales, construyendo interpretaciones cada vez más complejas de la ley escrita. Los saduceos controlaban el templo y colaboraban con los poderes extranjeros para mantener su posición.
Los esenios, desilusionados con la corrupción del templo, se retiraron al desierto para vivir en comunidades separadas, esperando el fin de los tiempos y la intervención divina final. Y luego llegaron los romanos. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los judíos se encontraron una vez más bajo el dominio extranjero. Pero esta vez era diferente. Los romanos no solo querían tributo, querían control total. Establecieron reyes títeres, reorganizaron la administración y comenzaron a moldear Judea según sus propios intereses estratégicos. Pausa por un momento y considera la paciencia extraordinaria de Dios. Durante 400 años, observó a su pueblo fragmentarse, luchar, sufrir, dividirse, pero nunca los abandonó. Cada día del silencio era un día más de preparación para algo glorioso. ¿Te das cuenta? Los mismos eventos que parecían alejar al pueblo de Dios en realidad estaban preparando el camino para que el Evangelio pudiera llegar a toda la tierra. El idioma griego, las carreteras romanas, la dispersión de los judíos por todo el mundo conocido, todo esto era parte del plan divino. En tu propia vida, podrías estar viviendo un periodo de silencio divino que en realidad es preparación. ¿Podrían las circunstancias que parecen contraproducentes estar siendo usadas por Dios para preparar algo hermoso? Si esta perspectiva está transformando tu entendimiento, dale like a este video y compártelo, porque alguien más necesita esta esperanza hoy. Respiremos juntos y preparemos nuestros corazones para descubrir cómo este largo silencio estaba a punto de romperse de la manera más inesperada. Tercera parte. El amanecer después del silencio. Cuando el Verbo se hizo carne. Herodes el Grande, el rey que los romanos instalaron, era un ejemplo perfecto de los tiempos confusos en que vivía el pueblo judío. Medio judío, completamente romanizado, brillantemente capaz, pero moralmente corrupto. Herodes embellecía el templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo, mientras al mismo tiempo asesinaba a cualquiera que consideraba una amenaza, incluyendo a su propia esposa e hijos. Era un tiempo de contradicciones extraordinarias. El templo nunca había sido más hermoso, pero nunca había habido tanta corrupción en su administración. Los sacrificios se ofrecían diariamente según la ley, pero los corazones de los adoradores estaban divididos entre la nostalgia por el pasado y la ansiedad por el futuro. Las sinagogas se multiplicaban por todo el mundo conocido, pero la unidad del pueblo se fragmentaba cada vez más. Durante estos años finales del silencio, el anhelo mesiánico se intensificó dramáticamente. Los escritos apocalípticos florecían, describiendo en detalle cómo Dios intervendría para establecer su reino y liberar a su pueblo. Grupos como los celotes se organizaban para la resistencia armada, creyendo que podían forzar la mano de Dios mediante la violencia revolucionaria. Otros se sumergían en el estudio místico, buscando en las escrituras claves secretas que pudieran revelar cuándo y cómo vendría el fin. Los más piadosos se reunían en grupos pequeños para orar, estudiar y esperar. En las colinas de Judea, en las sinagogas de Galilea, en los hogares de Jerusalén,
Corazones sinceros se alzaban en súplica al Dios que había guardado silencio durante tanto tiempo. Eran oraciones que llevaban el peso de 4 siglos de esperanza diferida, peticiones que resumían el dolor de generaciones que habían nacido, vivido y muerto sin escuchar la voz del Altísimo. Entre estos grupos de fieles se encontraba una joven pareja en Nazaret. José, descendiente de David, trabajaba como carpintero en una ciudad que apenas merecía mención en los anales de la historia. María, también descendiente de David, era una adolescente cuya vida transcurría en la rutina simple de prepararse para el matrimonio. Como miles de jóvenes judíos de su generación, habían crecido escuchando las promesas de los profetas, añorando el día cuando el Mesías vendría a restaurar el reino de Israel. Pero había algo diferente en María. Quizás era la forma en que estudiaba las Escrituras, quizás era la intensidad con que oraba, quizás era simplemente la pureza de corazón que Dios había estado buscando durante 4 siglos de silencio. Era una pureza que no había sido contaminada por las expectativas políticas de los celotes, ni por la sofisticación teológica de los fariseos, ni por el pragmatismo mundano de los saduceos. Era la pureza de una joven que simplemente amaba a Dios y confiaba en sus promesas. Si reconoces la importancia de mantener un corazón puro en medio de la confusión, dale like a este video. Dios está buscando corazones como el de María. En algún lugar de las colinas de Judea, otro niño crecía bajo la sombra divina. Juan, hijo de Zacarías el sacerdote, había sido destinado desde antes de su nacimiento para un propósito especial. Su padre había experimentado algo que no había ocurrido en Israel durante 400 años, una visión angelical en el templo, una revelación directa sobre el futuro de Israel, una promesa de que el silencio estaba a punto de romperse. Pero incluso Zacarías había dudado. Cuando el ángel Gabriel le anunció que su esposa anciana concebiría un hijo, el sacerdote respondió con escepticismo: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Era la respuesta natural de alguien que había vivido toda su vida durante el silencio divino, de alguien que había aprendido a no esperar milagros, de alguien que había visto demasiadas esperanzas frustradas como para atreverse a creer que esta vez sería diferente. El mutismo temporal que Gabriel impuso a Zacarías fue más que un castigo, fue una lección. Durante 9 meses, el sacerdote experimentó en carne propia lo que había sido el silencio divino durante 4 siglos. No podía hablar, no podía proclamar, no podía enseñar. Solo podía observar, esperar y confiar en que Dios cumpliría su palabra, a pesar de todas las evidencias en contra. Mientras tanto, en las academias rabínicas, los estudiosos debatían intensamente sobre las profecías mesiánicas. ¿Cuándo vendría el Mesías? ¿Cómo se manifestaría? ¿Sería un rey conquistador como David? ¿Sería un sacerdote purificador como Melquisedec? ¿Sería un profeta liberador como Moisés? Las especulaciones se multiplicaban, pero la respuesta permanecía oculta en el silencio divino. Los fariseos habían desarrollado complejos sistemas de interpretación bíblica, tratando de descifrar cada símbolo profético, cada número significativo, cada imagen apocalíptica. Creían que mediante el estudio intensivo y la observancia meticulosa de la ley podrían acelerar la venida del Mesías. Sus corazones eran sinceros.
Su dedicación era admirable, pero su enfoque había perdido la simplicidad de la fe que caracterizaba a los antiguos profetas. Los saduceos, por otro lado, habían prácticamente abandonado las esperanzas mesiánicas. Para ellos, el silencio divino era evidencia de que Dios había terminado su participación activa en la historia humana. Creían que la religión debía ser principalmente una cuestión de orden social, tradición cultural y cooperación política. El templo debía mantenerse funcionando, los sacrificios debían continuar, las fiestas debían celebrarse, pero sin expectativas de intervención sobrenatural. Los esenios habían llegado a conclusiones completamente diferentes. Convencidos de que el templo de Jerusalén estaba irremediablemente corrompido, se habían retirado al desierto de Judea para establecer comunidades puras donde pudieran esperar el fin de los tiempos. Creían que el silencio divino era un periodo de purificación necesario antes de la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero Dios, que había observado en silencio durante 4 siglos, había estado preparando algo completamente diferente a lo que cualquiera de estos grupos esperaba. No vendría un conquistador político para restaurar el reino davídico mediante la fuerza militar. No vendría un sumo sacerdote para purificar el templo mediante reformas rituales. No vendría un profeta para pronunciar juicios apocalípticos sobre los enemigos de Israel. Vendría un bebé nacido en la oscuridad de una cueva de Belén, en el silencio de una noche de invierno, en la humildad de una familia que no tenía lugar en la posada. Vendría como habían venido todos los grandes libertadores de Israel, sin fanfarria, sin reconocimiento, sin apoyo institucional. Vendría como había venido Moisés, rescatado de las aguas por la providencia divina. Vendría como había venido David, ungido en secreto, mientras sus hermanos mayores eran pasados por alto. Pero había una diferencia crucial. Este bebé no solo sería el descendiente de David, sería el Hijo del Altísimo. No solo sería el profeta como Moisés, sería el Verbo eterno hecho carne. No solo sería el libertador de Israel, sería el Salvador del mundo. En sus pequeños pulmones residía la voz que había guardado silencio durante 400 años. En sus pequeñas manos descansaba el poder que había sostenido el universo desde el principio. En sus pequeños ojos brillaba el amor que había planificado la redención desde antes de la fundación del mundo. Si estás entendiendo la magnificencia de este momento, por favor suscríbete al canal, porque tenemos muchas más historias bíblicas que transformarán tu vida. La noche de su nacimiento, el silencio se rompió de la manera más inesperada. No fue una voz desde el cielo dirigida a los líderes religiosos en Jerusalén. No fue una visión apocalíptica revelada a los estudiosos en las academias. No fue una manifestación de poder mostrada a los poderosos en sus palacios. Fue una multitud de ángeles cantando «Gloria a Dios en las alturas», dirigiéndose a pastores humildes en los campos de Belén. Los pastores que estaban en los márgenes de la sociedad religiosa, que eran considerados ritualmente impuros por los fariseos, que no tenían acceso a las academias de los escribas, fueron los primeros en escuchar la voz divina después de 4 siglos de silencio. «No temáis», les dijo el ángel, «porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor».
Era un mensaje que resumía todo lo que el pueblo judío había esperado durante 400 años, pero lo expresaba en términos tan simples que incluso los más humildes podían entenderlo. No había complejas interpretaciones teológicas, no había requisitos rituales elaborados, no había condiciones políticas complicadas, solo la noticia de que había nacido un Salvador y que este Salvador era el Cristo, el Mesías prometido, el Señor mismo. Los pastores corrieron a Belén y allí encontraron exactamente lo que el ángel les había dicho: un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No había señales sobrenaturales visibles, no había manifestaciones de poder divino, no había evidencias externas de que este niño fuera diferente a cualquier otro. Solo había la palabra del ángel y la fe simple de unos pastores que habían decidido creer. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Ella sabía que este niño era diferente. Había experimentado la anunciación. Había sentido el poder del Altísimo cubriéndola con su sombra. Había llevado en su vientre al Hijo del Dios viviente. Durante 9 meses había sido el tabernáculo humano del Verbo eterno, el arca del nuevo pacto, el recipiente de la esperanza de Israel. El silencio de 400 años había terminado, pero no como el pueblo esperaba. En lugar de una voz atronadora desde el cielo, había llegado un llanto de bebé. En lugar de un conquistador con espada y corona, había llegado un niño desarmado e indefenso. En lugar de juicios apocalípticos contra los enemigos de Israel, había llegado un mensaje de paz y buena voluntad para todos los hombres. Los magos del Oriente, que habían estado estudiando las estrellas y las profecías, reconocieron las señales celestiales del nacimiento del Rey de los judíos. Su peregrinaje desde tierras lejanas simbolizaba algo profundo. El silencio había terminado no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Las promesas hechas a Abraham de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra comenzaban a cumplirse de maneras que trascendían toda expectativa nacionalista. Pero Herodes el Grande reaccionó al anuncio del nacimiento del Mesías con pánico y violencia. Ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, tratando de eliminar lo que percibía como una amenaza a su trono. Era una respuesta típica del poder mundano ante la manifestación del poder divino, la fuerza bruta, la violencia irracional, el intento de detener los planes de Dios mediante la crueldad humana. Pero el niño que había roto el silencio de 400 años no podía ser silenciado por la violencia humana. José, advertido en sueños, llevó a María y al niño a Egipto, repitiendo el patrón ancestral de los hijos de Israel que habían encontrado refugio en tierra extranjera cuando eran amenazados por tiranos locales. Era un recordatorio de que los planes de Dios no dependen de la protección de los poderosos, sino de la obediencia de los humildes. Durante los años del exilio en Egipto, el niño que había roto el silencio creció en silencio. No hay registros de milagros infantiles, no hay historias de manifestaciones sobrenaturales. No hay evidencias de que fuera diferente a otros niños judíos en el exilio, pero María y José sabían quién era y lo criaron con la sabiduría que solo podía venir de la fe en las promesas divinas. Cuando Herodes murió y la familia regresó a Nazaret, el niño continuó creciendo en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres.
Era un crecimiento silencioso, pero profundo, una preparación oculta, pero esencial para la misión que le esperaba. Durante 30 años, el que había roto el silencio de 400 años vivió en relativo silencio, aprendiendo el oficio de carpintero, estudiando las escrituras, observando la vida de su pueblo. Pero en algún lugar de las colinas de Judea, otro hombre se preparaba para romper el silencio de una manera más dramática. Juan, el hijo de Zacarías, había crecido en el desierto, alimentándose de langostas y miel silvestre, vistiendo pieles de camellos, viviendo una vida de austeridad radical que lo marcaba claramente como profeta. Era el primero en 400 años en atreverse a proclamar: «Así dice el Señor». Cuando Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea, las multitudes acudían desde toda la región para escucharlo. Era como si 400 años de silencio hubieran creado una sed espiritual tan intensa que cuando finalmente apareció una voz profética, la gente no podía resistir la atracción. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», proclamaba Juan, y sus palabras resonaban con la autoridad que había faltado durante tanto tiempo. Pero Juan sabía que él no era el fin del silencio, era solo el heraldo del que vendría después. «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento», declaraba con una humildad que contrastaba dramáticamente con su apariencia feroz. «Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Era una declaración que resumía perfectamente el propósito de los 400 años de silencio. Todo había sido preparación para la venida de aquel que no solo hablaría palabras de Dios, sino que sería la palabra misma de Dios hecha carne. Juan era la voz que clamaba en el desierto, pero Jesús era el Verbo eterno que había estado en silencio, esperando el momento perfecto para manifestarse al mundo. Cuando Jesús finalmente se presentó ante Juan para ser bautizado, el precursor experimentó lo que ningún profeta había experimentado en 400 años. La presencia manifiesta del Espíritu de Dios descendiendo como paloma y la voz del Padre resonando desde los cielos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación divina de que el silencio había terminado definitivamente y que la nueva era de revelación había comenzado. Pero incluso entonces, la manifestación fue diferente a lo que el pueblo esperaba. No hubo truenos ni terremotos como en el Sinaí, no hubo fuego devorador como en el Carmelo, no hubo ejércitos celestiales como en las visiones de Ezequiel, solo una paloma descendiendo suavemente y una voz paternal llena de amor y aprobación. Era una revelación que hablaba no de juicio inmediato, sino de amor redentor, no de destrucción apocalíptica, sino de salvación misericordiosa. Si esta revelación está impactando tu vida, comparte este video en tus redes sociales. Alguien más necesita entender por qué Dios a veces se calla. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto después de su bautismo fueron, en cierto sentido, un resumen de los 400 años de silencio que había experimentado Israel. Fue tentado por Satanás, experimentó hambre y soledad, enfrentó la presión de tomar atajos para alcanzar sus objetivos mesiánicos.
Pero a diferencia de Israel, que había fallado repetidamente durante su historia, Jesús permaneció fiel, respondiendo a cada tentación con las escrituras que habían sostenido a los fieles durante los siglos de silencio. Cuando regresó del desierto en el poder del Espíritu, Jesús comenzó su ministerio público de una manera que inmediatamente estableció la conexión entre su misión y el fin del silencio profético. En este momento de nuestra jornada juntos, permitamos que nuestros corazones absorban esta verdad transformadora. El silencio de Dios en tu vida no es evidencia de su ausencia, es evidencia de su preparación. Respiremos profundamente y preparemos nuestros corazones para la revelación final. Cuarta parte. La revelación completa. El propósito eterno del silencio. En la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, Jesús se levantó para leer de las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de leer, enrolló el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando su comentario sobre el texto profético. Entonces pronunció las palabras que cambiarían para siempre la comprensión del propósito del silencio divino. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era una declaración asombrosa. Durante 400 años, los judíos habían leído estas palabras de Isaías como una promesa futura, una esperanza diferida, una profecía que se cumpliría cuando el Mesías viniera. Pero ahí estaba este carpintero de Nazaret, este hijo de José, esta persona que habían conocido desde niño, declarando que la profecía se había cumplido en ese mismo momento, en esa misma sinagoga, delante de sus propios ojos. Al principio se maravillaron de las palabras de gracia que salían de su boca. Había algo en su manera de hablar que era diferente a todo lo que habían escuchado antes. No era la erudición árida de los escribas, ni el legalismo rígido de los fariseos, ni la sofisticación política de los saduceos. Era una autoridad que venía directamente del corazón de Dios, una gracia que reflejaba la naturaleza misma del Altísimo. Pero cuando Jesús comenzó a explicar las implicaciones de su declaración, cuando les recordó que los profetas de antaño habían sido enviados no solo a Israel, sino también a los gentiles, cuando sugirió que la gracia de Dios podía extenderse más allá de las fronteras étnicas y religiosas tradicionales, la maravilla se convirtió en indignación. Se llenaron de ira, lo sacaron de la ciudad y trataron de despeñarlo desde la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada Nazaret. Era una reacción que prefiguraba lo que sería la respuesta general del liderazgo religioso de Israel al fin del silencio divino. Habían esperado durante 400 años que Dios hablara nuevamente, pero cuando finalmente habló, sus palabras no se ajustaban a sus expectativas nacionalistas, sus prejuicios religiosos o sus ambiciones políticas. Querían un Mesías que confirmara sus tradiciones, no uno que las desafiara. Querían un profeta que validara sus interpretaciones, no uno que las transformara.
Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue. No podían detenerlo, porque su hora no había llegado todavía. Tenía una misión que cumplir, una revelación que completar, un silencio de 400 años que romper definitivamente. Se dirigió a Capernaum, donde su enseñanza con autoridad y sus milagros poderosos comenzaron a atraer multitudes de toda la región. Los milagros de Jesús no eran simplemente demostraciones de poder sobrenatural. Eran declaraciones teológicas profundas sobre la naturaleza del reino de Dios que había venido a establecer. Cada ciego que recibía la vista era una ilustración de cómo el Mesías abriría los ojos espirituales de su pueblo. Cada sordo que comenzaba a oír era una demostración de cómo los que habían estado sordos a la voz de Dios durante 400 años podrían escuchar nuevamente. Cada paralítico que caminaba era una señal de cómo el pueblo de Dios, paralizado por el legalismo y la tradición, podría caminar nuevamente en libertad. Pero quizás el aspecto más revolucionario del ministerio de Jesús era su manera de enseñar. Durante 400 años, los rabinos habían desarrollado un sistema elaborado de interpretar las escrituras mediante la citación de autoridades anteriores. Rabí Hillel dice, Rabí llama y enseña, la tradición de los ancianos establece. Estas eran las fórmulas típicas de la enseñanza rabínica. Pero Jesús enseñaba de manera completamente diferente. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, decía Jesús, citando la Torá o las tradiciones rabínicas, pero yo os digo. Era una fórmula que electrizaba a las multitudes y escandalizaba a los líderes religiosos. ¿Quién era este carpintero de Nazaret para contrastar su enseñanza con la de Moisés? ¿Con qué autoridad se atrevía a reinterpretar las tradiciones que habían sido reverenciadas durante siglos? La autoridad era la del Hijo de Dios, la del Verbo eterno que había participado en la creación original de la ley, la del Mesías que había venido no a destruir la ley, sino a cumplirla. Cuando Jesús decía, yo os digo, no estaba contradiciendo las Escrituras, las estaba explicando según su intención original, las estaba restaurando a su propósito redentor, las estaba liberando de las interpretaciones legalistas que las habían convertido en cargas insoportables. Las multitudes se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era la autoridad que habían estado esperando durante 400 años. La voz que podía hablar con la certeza de quien conocía personalmente al Padre. La enseñanza que podía transformar corazones y no solo informar mentes. Con cada milagro, con cada enseñanza, con cada demostración de autoridad divina, la oposición del liderazgo religioso se intensificaba. Los fariseos, que habían dedicado sus vidas a preservar las tradiciones durante el silencio divino, veían en Jesús una amenaza a todo lo que habían construido. Los saduceos, que controlaban el templo y colaboraban con los romanos, temían que este profeta popular pudiera desestabilizar el delicado equilibrio político que les permitía mantener su poder. Los escribas, que habían monopolizado la interpretación de las Escrituras durante siglos, se sentían desafiados por alguien que enseñaba sin haber estudiado en sus academias, sin haber recibido su ordenación, sin haberse sometido a su autoridad. ¿De dónde tiene estas cosas?, se preguntaban con indignación. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Era la misma incredulidad que había caracterizado a Israel durante toda su historia.
la incapacidad de reconocer a Dios cuando se manifestaba de maneras inesperadas. Habían esperado que el fin del silencio viniera con fanfarria real, con credenciales académicas, con el respaldo del establishment religioso. No podían aceptar que el Verbo Eterno hubiera elegido manifestarse a través de un carpintero de Nazaret, que la sabiduría divina hubiera elegido expresarse en parábolas simples, que el poder del Altísimo hubiera elegido manifestarse en actos de compasión hacia los marginados. Durante 3 años, Jesús continuó su ministerio rompiendo silencio tras silencio. Habló con la mujer samaritana junto al pozo, cruzando las barreras étnicas y religiosas que habían dividido a los pueblos durante siglos. Sanó al criado del centurión romano, extendiendo la gracia divina a los gentiles de maneras que desafiaban las expectativas nacionalistas. Comió con publicanos y pecadores, demostrando que el reino de Dios estaba abierto para todos los que se arrepintieran, no solo para los religiosamente respetables. Cada una de estas acciones era una declaración sobre el propósito del silencio de 400 años. Dios no había estado inactivo. Había estado preparando un momento cuando su gracia se manifestaría de una manera tan radical, tan inclusiva, tan transformadora, que todas las barreras humanas serían derribadas. El silencio había sido necesario para que cuando Dios finalmente hablara, su voz pudiera ser escuchada no solo en Jerusalén, sino en Samaria, en Galilea, en Decápolis y hasta los confines de la tierra. Las parábolas de Jesús eran especialmente significativas en el contexto del silencio divino. Durante 400 años, el pueblo había esperado revelaciones apocalípticas dramáticas, visiones celestiales complejas, pronunciamientos proféticos grandilocuentes. Pero Jesús enseñaba sobre el reino de los cielos mediante historias simples, sobre sembradores y tierra, sobre levadura y masa, sobre tesoros escondidos y perlas de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, decía Jesús. Y las multitudes se reunían para escuchar estas palabras que tenían el poder de transformar corazones de piedra en corazones de carne. Cada parábola era una revelación sobre cómo Dios había estado trabajando durante el silencio. La semilla que cae en buena tierra y produce fruto representaba cómo durante 400 años Dios había estado preparando corazones que pudieran recibir su palabra. La levadura que transforma toda la masa simbolizaba cómo el Evangelio se extendería silenciosamente por todo el mundo, transformando culturas enteras. El tesoro escondido en el campo era una imagen de cómo el Mesías había estado oculto en las promesas proféticas, esperando ser descubierto por corazones que buscaran sinceramente. Si estás descubriendo que los silencios de Dios en tu vida tienen un propósito, escribe "Entiendo" en los comentarios y suscríbete para más revelaciones que transformarán tu fe. Pero la revelación más completa del propósito del silencio vendría en los momentos finales del ministerio terrenal de Jesús. En el huerto de Getsemaní, el que había roto el silencio de 400 años, experimentó su propio momento de silencio divino. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Oró con tilas y clamor. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era el momento cuando el Hijo Eterno, que había conocido perfecta comunión con el Padre desde antes de la fundación del mundo, se preparaba para experimentar el silencio más profundo de todos, la separación que vendría en la cruz cuando cargaría con los pecados de toda la humanidad. En la cruz, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?",
Estaba experimentando el silencio divino que toda la humanidad merecía por su rebelión. Estaba tomando sobre sí mismo la separación eterna que era el resultado del pecado, para que nosotros nunca más tuviéramos que experimentar el silencio permanente de Dios. Los 400 años de silencio habían sido una sombra, una preparación para este momento supremo, cuando el Hijo de Dios sería silenciado por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre. Cuando Jesús resucitó al tercer día, no solo conquistó la muerte, también garantizó que el silencio divino nunca más sería permanente para los que creen en Él. El velo del templo se había rasgado, el camino al lugar santísimo estaba abierto, y cada creyente podía ahora acercarse confiadamente al trono de la gracia. Ahora entendemos, queridos hermanos, por qué Dios se calló durante 400 años. No fue porque hubiera perdido el amor por su pueblo. No fue porque hubiera olvidado sus promesas. No fue porque hubiera perdido el control de la historia. Se calló porque estaba preparando la revelación más extraordinaria de todos los tiempos. Se calló para que cuando finalmente hablara, no fuera solo con palabras, sino con la palabra misma hecha carne. Se calló para que cuando rompiera el silencio, no fuera solo para una nación, sino para toda la humanidad. Cada día de silencio había sido un día de preparación. Cada año sin profetas había sido un año acercándose al momento perfecto. Cada generación que había esperado había sido una generación más cerca de la manifestación del amor divino. Los 400 años de silencio nos enseñan que Dios nunca está inactivo, aunque parezca silencioso. Nos enseñan que sus tiempos son perfectos, aunque nosotros no los entendamos. Nos enseñan que su amor es tan grande que está dispuesto a guardarse las mejores revelaciones para el momento cuando podamos recibirlas completamente. Si esta historia ha transformado tu comprensión de los silencios de Dios, compártela con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia, porque todos necesitamos entender que Dios está trabajando, incluso cuando está callado. En tu propia vida, cuando experimentes períodos de silencio divino, recuerda esta historia. Recuerda que Dios puede estar preparando algo tan hermoso, tan perfecto, tan transformador, que vale la pena esperar. Recuerda que el mismo Dios que preparó durante 400 años la venida de su Hijo, está preparando respuestas a tus oraciones, soluciones a tus problemas, milagros para tu vida, que llegarán en el momento perfecto. Oremos juntos. Padre Celestial, te agradecemos por esta revelación de tu amor y tu sabiduría. Ayúdanos a confiar en ti durante nuestros propios períodos de silencio. Ayúdanos a recordar que tú estás siempre trabajando, incluso cuando no podemos verte, incluso cuando no podemos escucharte. Danos la fe de María, que dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Danos la paciencia de los fieles que esperaron durante 400 años. Danos la sabiduría para reconocer tu voz cuando finalmente hables. Y ahora, mientras te preparas para dormir, lleva contigo esta verdad: que el Dios que rompió el silencio de 400 años con el nacimiento de su Hijo, nunca permitirá que camines solo en tus momentos de silencio. Él
está contigo, está preparando, está trabajando y en el momento perfecto romperá tu silencio con bendiciones que superarán toda expectación. Suscríbete al canal para más historias bíblicas que traerán paz a tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que descanses en paz, sabiendo que el Dios que nunca duerme ni se adormece, está cuidando de ti, incluso en el silencio. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.